Hey amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a el episodio 13 de Dialéctica Podcast. Estamos muy contentos por estar una vez más con todos ustedes y también bien agradecidos por el seguimiento que lunes y semana tras semana le dan a cada episodio que sacamos. El tema de hoy está bastante interesante, así es que te pedimos que te quedes con nosotros. Tenemos un gran invitado y antes de que sigas escuchando más de este episodio, ¿qué te parece si vas y lo compartes en este instante en todas tus redes sociales? Eso nos ayuda bastante, ¿verdad? Para que nuestro contenido pueda llegar más y más a diferentes personas que estamos seguros será una bendición para ellos también escuchar este y todos los episodios que tenemos en nuestras diferentes plataformas. Así es que siéntete bienvenido, comenzamos. Arthur Delgado, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues bien, gracias a Dios, aquí estamos sobreviviendo a esta pandemia. Así que y felices de poder estar un episodio más. Oye, aquí. Amigo, según los estudios de laboratorio sigues más negativo que un negativo, ¿verdad? O sea, no has dado positivo a COVID ni pues nada. Pues no tengo la certeza. Felicidades por eso. Hace mucho que no me tomaba unos segundos para entrevistarte antes del programa, pero bueno, sigamos. Cris Carrión, amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, aquí muy contento de poder colaborar en este podcast. Estoy bien. Ok, muy bien. Ok, amigo Luis Serna, ¿cómo estás? Bien, amigos, también aquí contento, entusiasmado de este tema. Creo que este tema era para Halloween, ¿no? ¿O no? Sí, más o menos. Se nos fue de la fecha, pero sí. Va muy bien. Creo que va a ser de mucha bendición y enseñanza y aparte la persona que nos acompaña va a ser muy grato platicar con él y lo que nos tiene que decir. Vamos a aprender, creo que va a estar muy bien. Sí. Al día de hoy que estamos grabando esto es cumpleaños de tu esposa. Sí, hoy ¿No te regañó por meter grabación el día de su cumpleaños? No, llegó tarde a la grabación. Es que le mandó un regalo para anticiparse. Sí, me regalé algo antier, algo hoy temprano y ya tuve chance de... Ganándote el día, sí. Muy bien. Y me voy a medio podcast. Sí. Ok, muy bien. Y bueno, pues nuestro invitado Fermín González, el pastor Fermín González. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy entre amigos. Y cuando me dicen Pastor Fermín González, pues me siento muy honrado, pero en realidad ustedes saben que soy Fer, a la gran mayoría los conozco y pues definitivamente existe esa confianza. Sí, fíjate que yo batallo un poquito con eso porque en el caso eres pastor de mi hermano y de mi cuñada, entonces a la hora de tratarte con tanta confianza cuando no estás y que ellos te hablan de pastor, para mí es un poquito difícil, pero bueno, somos amigos, ya lo dijiste. Definitivamente. Amigo, ¿cómo estás? Bueno, él es pastor de Ágape Tangamanga, una de las sedes de nuestra iglesia aquí en San Luis Potosí. ¿Cómo les ha ido en este tiempo? Bien, a secas. Sí. Entendiendo que, bueno, pues nosotros estamos al pie del cañón en el llamado que Dios nos dio a mí y a mi esposa. Pero bueno, entendemos que la conciencia de las personas no todas es fuerte, alguna es débil y entonces, bueno, pues en medio de todo eso no existe la recurrencia a la iglesia, pero en ese sentido pues creo que nos ha ido bien porque hay mucha gente también que está respaldando el ministerio, que tiene bien puesta la camiseta y bueno, por esos que están identificados estamos contentos. ¿Cuánto tiempo llevan con la sede de Ágape Tangamanga? El 1 de abril cumplimos ya 3 años. ¡Wow! Muy rápido el tiempo. Wow. ¡Qué bien! Y bueno, también a la par, tú y tu esposa están dirigiendo el Instituto Educativo Ágape. Es correcto. Bueno, esta visión nació inclusive antes de abrir la iglesia. Wow. Yo soy una persona que cree firmemente que la educación, así como la iglesia, sí, el rol que juega en la sociedad es determinante. Sí. Entendiendo que si una persona tiene después de casa un lugar donde pudiera estar, es o en su trabajo o en la escuela. Uh-huh. Pasa muchísimo tiempo, entonces la persona que está al frente tiene una influencia tremenda en la vida de las personas. Sí, claro. De aquellos que atienden la educación.
Y bueno, pues de acuerdo a las convicciones de cada maestro es como se va formando un niño. Y lo que hoy tenemos por dirigentes en todos los contextos de la sociedad, ya sea en la política, en las finanzas, en las empresas, en el arte, en la cultura, en el deporte, es producto de mentores que sin saberlo, Claro. pues formaron generaciones. Entonces, Claro. creemos totalmente que la educación juega un rol importante y déjame decirte algo. Las grandes universidades fueron comenzadas por hombres de Dios que sabían Claro. que tenían que cautivar el corazón de los profesionales que iban a dirigir los países, las sociedades. Entonces, ese rol de la iglesia no debería de soslayarse o dejarse a alguien más, ya sea la iniciativa privada o al gobierno. Por eso nosotros quisimos tener esta iniciativa y es un sueño de Dios cumplido. Sí. Siempre se me ha hecho muy interesante pensar en eso, ¿no? Quizá los maestros no están al 100% seguros de a quién es a la persona que le están dando clase y el futuro de esta persona cómo va a terminar. Probablemente están dándole clase al próximo gobernador, presidente de la República Claro. y todo esto. Sí. Muy bien, Fer. ¿Tienes por ahí el número de la escuela donde pueden contactarles? Que sería bueno aprovechar. Bueno, pues si es gratis el comercial, Sí, sí, bueno, sí. pues me siento privilegiado, hombre. Yo estaba presupuestando cuánto se tenía que pagar para la difusión, pero bueno, pues aquí me va a salir Todavía gratis. no. Aprovecha que ahorita Aprovecha es que todavía gratis. es gratis. Bueno, De está hecho, bien. ahorita nosotros te vamos a dar dinero ¿Por qué? porque te promocionaste. Pues Excelente, todavía no. excelente. Sí, claro que sí. Bueno, pues un número telefónico es 44 44 20 57 59. Ustedes nos pueden llamar para preguntarnos todo lo referente. Les comento que vamos a empezar a tener el ciclo de secundaria. Este año empezamos con la primaria y tuvimos la oportunidad de abrir el preescolar. Entonces, todo va a ser integral. Ojalá que Dios nos permita llegar a otros niveles. Pero ahorita vamos a empezar ya en agosto con lo que es el preescolar, la primaria y la secundaria. Y bueno, tenemos el sueño y el anhelo de que el día de mañana podamos tener preparatoria y, ¿por qué no?, aspirar a una universidad cristiana. Excelente. Buenísimo. Pues estaremos orando ahí por el proyecto para que el Señor vaya marcando de a poco la guía y que le siga bendiciendo como lo ha hecho hasta el día de hoy. Muy bien, pues arranquemos este tema, como ya lo decía Luis Serna, como que se prestaba bastante para ahí de octubre, noviembre, Sí. poder darle un buen análisis. Pero, ¿qué les parece si empezamos con algo de definición para poner en contexto a las personas acerca de estos dos conceptos? O quizá un poquito más enfocado hacia el concepto del exorcismo. Wow, fíjate que este tema es pues bastante, incluso se puede prestar un poco al morbo, ¿no? O sea, Sí. a la cosquilla, a este asunto, pero lo hablamos ahorita detrás del podcast. O sea, es muy necesario, es real este asunto, o sea, y bueno, vaya, o sea, si estás escuchando este podcast, quédate hasta el final, o sea, creemos que va a ser de mucha edificación. Regularmente se conoce este asunto de exorcismo o asunto de liberación espiritual y todo eso como una práctica religiosa, una Sí. práctica donde a través de diferentes métodos, ¿verdad?, atacamos a un demonio que puede estar dentro de una persona, ¿no? Pues la gente utiliza diferentes métodos y artilugios para poder pues sacar al demonio, ¿no? Entonces, pero eso es básicamente lo que Sí. se refiere al exorcismo o el tema de liberación. Ahora, creo que los métodos muchas veces dependen de la religión, de la corriente religiosa que Sí. esté practicando esto. Una nota importante que encontraba acerca de la liberación en el catolicismo es que puede consistir en la repetición continua de oraciones, pero sobre todo esta corriente religiosa tiende a utilizar crucifijos, agua bendita, reliquias, entre otras cosas, que por cierto, yo cuando supe cómo era el agua bendita me desilusioné un poco. Yo en algún momento fui fotógrafo de sociales y tendíamos a ir a las iglesias en los ranchitos.
Y yo tenía un tiempo aparte con el sacerdote donde platicábamos y todo esto, convivíamos antes de salir a dar el show, ¿verdad? A que él casara y yo a tomar las fotografías. Éramos muy amigos. ¿Te echaron agua bendita? Sí. No, nunca le echaron agua bendita a la cámara y una vez me asusté mucho. Pero bueno, a lo que voy es que el monaguillo llega con el sacerdote y le da un agua literal así de cualquier marca embotellada. Y entonces el sacerdote pone la mano sobre el agua. Listo. Y yo dije, ¿ya? Yo creí, ahora, con todo el respeto... Pensaste que era agua del río Jordán. Sí, algo así, no sé. Yo, con todo el respeto que se merece, ¿verdad? A las personas que profesan la religión católica, no demerito, pero yo creí que había un proceso un poquito más profundo detrás de. Entonces, muchos de los métodos que utilizan diferentes religiones tienen que ver con la utilización de símbolos, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues el tema de las posesiones demoníacas, liberación y exorcismo y todo lo que gira alrededor de esto es un tema que... Rituales. Sí, religiosos. que llama bastante la atención. No sé si se acuerden cuando hablamos en el episodio de Dios y Sexualidad que dimos unas cifras acerca de cuánto dinero produce el mercado de lo sexual alrededor del mundo, ¿verdad? Sí. Y es algo muy similar que sucede con este tema de posesiones demoníacas, el miedo y el terror. Por ejemplo, un dato bien importante que encontramos, bien interesante, es que la película del Exorcista ha producido y ha dejado ganancias por $55 millones. Esta película se estrenó en 1973 y otras películas como It, como Eso, han superado eso, generando $700 millones a lo largo del mundo. Entonces creo que es un comercio bastante interesante. Sí. Si alguien quiere invertir, pues puede entrarle. En eso. Sí, es un tema que llama mucho la atención, genera, como decía Arthur, pues ese morbo, ese interés, ¿verdad? Por las cosas ocultas que hay en la mente de las personas. Y ahora sí que este medio de entretenimiento que es Hollywood no ha desaprovechado este recurso. Sí. Y ha generado historias en base a este tema de lo demoníaco y eso. Y son millones de dólares. Jorge, citaste un par de películas, pero ¿cuántas no hay, no? O sea, hay muchas, ¿no? Claro. Y es un tema que llama mucho la atención. Claro. Y creo que también es importante ver que este no es un tema como nuevo. Lógicamente, pues no es nuevo porque está en la Biblia y vamos a hablar sobre eso. Claro. Pero ha habido como un mal entendimiento, una mala visión y comprensión de lo que es este asunto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un dato que me llamó mucho la atención hay un historiador y filósofo que se llama Antonio Escotado, en español, escribe sobre la historia. El libro se llama La historia elemental de las drogas, ¿no? Pero escribe desde la Edad Media, la Edad oscura, por ahí en Europa, por ahí del año 500 al 1600, comprende esta época, que es una época que se tiene muy poco registro de lo que sucedió, pero también se conoce como Edad Media o Edad Oscura, porque la educación era muy, 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 muy pobre, casi no había educación. Y la religión católica romana tenía el control de la información, de la educación, y lo que decía ahora sí que el sacerdote, el enviado de la Iglesia Católica, era la ley. Okay. Y por eso hubo mucho rezago y fue una época bastante llena de enfermedades y estas cosas, pero encontré por ahí en ese mismo libro la historia de que cuando el catolicismo empezó a decir, ¿verdad?, que cuando un inquisidor o una persona encontraba a una bruja o a un hechicero, Sí. en cuanto él lo llevaba al fuego, a la hoguera, este inquisidor se podía quedar con todos sus bienes. Ala. Entonces, de repente, de aparecer una que otra bruja por ahí en la Europa de la Edad Media, después de esta ley empezaron a aparecer brujas en todos lados, ¿no? Porque como la ley dictaba que tú te podías quedar con sus bienes, eran brujas en cada esquina, ¿no? Eso es interesante. Y empieza la persecución en base a esta ley, ¿verdad? Y mucha gente se hizo rica en esa época persiguiendo brujas y quedándose con sus cosas. Entonces, pero también en ese tiempo algunos dicen que hubo un brote de una como especie de bacteria o de hongo en unas plantas como el maíz, y que cuando lo consumían, sin querer, la gente entraba en una especie de trance.
y se drogaba sin querer de alguna forma, ¿no? Claro. Entonces descubren que esto causaba alucinaciones y todo eso, y muchas curanderas y personas empiezan a utilizar estos ungüentos, ¿no? Y empiezan a utilizarlos cayendo sin querer en estos trances, en estos viajes, ¿verdad? Y hay muchas historias alrededor de esto, ¿no? Dicen que algunas mujeres les encontraban algunas escobas, ¿verdad? Llenas como de esta grasa sacada de este hongo del maíz, de este extracto, de esta sustancia alucinógena, en algunas escobas, ¿no? Y de ahí el inquisidor llamado Johannes Schneider, ¿verdad? Relata una historia de que ve una escoba llena de este ungüento, y él dice que con esta droga se subía a la escoba y podía volar y podía viajar, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y la persecución de estas personas causó muchas muertes, ¿no? A eso hay que agregarle las enfermedades mentales que se manifestaban, se generaron en ese tiempo y que se perseguían también como síntoma de ser poseídos o algo, ¿no? Entonces, creo que fue demasiado una época, híjole, pues de mucha ignorancia, y cuánta gente padeció alrededor de esto, ¿no? Es bien importante cuando te remontas al pasado y encuentras la raíz de ciertas creencias, conceptos culturales, por ejemplo el de la bruja volando. Creo que creo que esa ilustración y encontrar la raíz es bastante interesante, claro, y nos ayuda a tener un mejor entendimiento. Amigo Fer, ¿alguna referencia histórica ilustrativa acerca de la liberación del exorcismo? Sí, mira, yo creo, nosotros deberíamos de considerar el papel histórico que ha jugado la liberación demoníaca en el avance del reino de Dios. Claro. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, cuando Jesús se presenta públicamente en la sinagoga, él hablaba de lo que el profeta Isaías escribía, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿sí? Para dar buenas nuevas a los pobres. Se refiere a compartir el evangelio, ¿sí? Para sanar a los quebrantados de corazón, se refiere a lo que es la sanidad interior. También cuando habla acerca de a liberar a los oprimidos por el diablo, se refiere a la liberación demoníaca. Claro. ¿Sí? A dar vista a los ciegos, se refiere a la salud física. Sí. A partir de ahí nosotros podemos ver que el ministerio de Jesús siempre manifestó el poder de Dios a través de sanidades, liberaciones o sanidad del alma. Sí. Y en ese sentido, cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que los apóstoles también tuvieron esta práctica como algo común, la liberación demoníaca. Posterior a eso, nosotros podemos ver que los padres de la iglesia, que son posteriores a los apóstoles, estoy hablando de Agustín de Hipona, estoy hablando de Jerónimo, estoy hablando de Policarpio, todos ellos hacen mención de la importancia que tiene la liberación en el avance del reino de Dios, y por ende la evangelización del mundo conocido. Entonces nos damos cuenta de que este es un ministerio práctica medular. Sí. No es el fin, es un medio. A la larga yo creo que la predicación de la palabra pues trae la libertad a las sociedades, pero tenemos que entender que hay un enemigo, y ese enemigo siempre se va a oponer al avance del reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Confrontarlo. Entonces yo creo que la referencia histórica tiene que ver con que desde que vino Jesús, Él habló o dijo una frase muy importante cuando él liberó al hijo de una persona. Y él dijo: si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién lo hará? Dice, pero si por el reino de Dios, dice, si por el dedo de Dios echo fuera yo a los demonios, dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Buenísimo. Entonces, hablando acerca de lo que es el reino de Dios, que es el gobierno de Dios, se da cuando Jesús hace esta declaración, porque de ahí en adelante empieza a mencionarse este ministerio. ¿Sí? En el Antiguo Testamento hay pocas referencias, pero a partir de que Jesús hace esta declaración, nos damos cuenta de que sale a flote lo importante que es la liberación. Y creo que estos versículos del profeta Isaías que narra a Jesucristo hablando de sí mismo, nos puede enviar una imagen muy clara de la sanidad integral que Jesucristo viene a traer.
y que a veces creemos que tenemos a un Salvador que viene a restaurarnos físicamente y nos olvidamos, ¿no creen? Del resto de las cosas y de las áreas donde el Señor puede penetrar y traer una sanidad integral. Y es que Él nos hizo seres tripartitas, ¿no? Ajá. Como ahorita lo decía Fer, abarca todo, ¿no? El espíritu, el alma, el cuerpo. Entonces muchas veces como que Dios viene a fortalecer por medio del Espíritu Santo nuestro espíritu. Exacto. Y eso Claro. significa que si Él tiene una intención hacia lo espiritual, hay algo que también ataca hacia lo espiritual. Claro, Sí. claro. Entonces es por eso que es muy, muy importante, interesante. Ánimo. Sí, así que podemos dejar muy en claro para todos los que están escuchando este podcast que el fundamento de esta conversación, de este diálogo es Jesús vino a recuperar lo que se ha perdido y es parte de lo que Él quiere hacer, hacernos libres. Entonces es muy Claro, importante sí. el fundamento de este podcast. Claro, entonces para ir conectando con esta idea, esta cuestión del enemigo, del diablo, del acusador, Ya. del Hasatán, lo habla la Biblia de esa forma, ¿no? El acusador, es algo real, está ahí, ¿verdad? Está en la Biblia, es algo que ataca a las personas que lo viven. Ahora, mucha gente cree que si no toma en cuenta estas cosas no le suceden, pero el diablo no tiene ese tipo de reglas de que si no me tomas en cuenta no me meto contigo, ¿no? Tienes razón, sí. El punto es que tomamos estas referencias para para entender un poquito la historia, cómo ha sido este tema, ¿verdad? Sí, el contexto. El contexto, la ignorancia que surge alrededor, los errores que se han cometido, ¿no? Alrededor de este tema. Y entramos ahora al punto que comentaba Fermín, es parte esencial del Evangelio, es parte esencial del ministerio de Jesús. Y es ahí donde vamos a empezar a tratar este tema a la luz de esta verdad, ¿no? Entonces, y aquí surge esta pregunta, ¿no? ¿Qué dice Dios sobre el diablo? ¿Existe o no, Fer? ¿Qué nos dice la Biblia? Dios hablando a través de sus palabras sobre el diablo. ¿Existe o no existe? ¿Qué es lo que dice Dios? Existe, es real. Lo importante o el fundamento está en el libro de Génesis. Dice la palabra de Dios que en el principio estaba la tierra desordenada y vacía, ¿verdad? Si Dios es un Dios de orden, ¿por qué estaba la tierra desordenada y vacía? Pues porque Satanás fue arrojado a la tierra y entonces él, por desprestigiar a Dios, desordenó la tierra y se encontraba vacía y desordenada por él y sus súbditos. Vemos el fundamento en el libro de Ezequiel, vemos el fundamento en el libro de Isaías, en donde se hace mención acerca del rey Tiro, pero es una simbología de Satanás, en la cual se habla acerca de cómo Lucifer era un ángel delante de la presencia de Dios, el cual quiso robarle la gloria a Dios y Dios no lo permitió. Entonces la palabra de Dios dice que él, en el libro de Apocalipsis, fue enviado junto con la tercera parte de los ángeles por esta rebelión. Y yo creo, en mi particular punto de vista, bueno, pues que está en la tierra. Esa es la razón por la cual estaba desordenada y vacía, porque Dios, como lo vuelvo a mencionar, es un Dios de orden. Entonces, es real, sí existe y ese es el origen. Ahora, ¿qué ha ocasionado que quizá las personas tengan una imagen tan distorsionada de lo que verdaderamente es el diablo? Porque a veces hay en nuestras mentes, en nuestro consciente, una imagen que tradicionalmente se nos ha impuesto, ¿verdad? Y el diablo es así, tiene este tipo de comportamiento rojo. Que es donde las series y las Hola. películas tienen su Sí. su parte de responsabilidad, ¿no? La influencia en eso. Pero yo considero que el diablo es bastante atractivo. Claro. Como en la serie de Amazon Prime. No lo he visto, pero yo considero que el diablo es bastante atractivo y que justamente esa atracción es la que muchas veces a las personas les hace ir hacia él y que él pueda hacerlos parte de sus planes. Porque sí, obviamente tomando como sinónimo diablo y pecado, ¿no? Que es lo que nos lleva, que es el puente que nos lleva hacia él. Ahora, creo que es importante aclarar que el diablo no es como el némesis de Dios. O sea, el diablo no es este hombre fuerte, grande, sentado en su trono, y Dios también un hombre grande, fuerte, de blanco, sentado en su trono. O sea, esa es la imagen que nos han presentado, que es como si fuera el némesis. Sí. Y nada se compara
la gloria o la grandeza de Dios con el diablo, con cualquier ángel caído, ¿no? O sea, ellos mismos fueron en algún momento creación de Dios, son creación de Dios en el sentido de que los hizo buenos en su inicio, pero decidieron rebelarse, ¿verdad? Pero no podemos vivir con esta imagen de como si fuera el némesis de Dios, ¿no? O sea, este diablo grande, fuerte en su trono y Dios de blanco en su trono. O sea, no se compara. A la Dios par. a la par. No. Dios está por encima y es mucho más grande. ¿Y por qué la lucha del enemigo contra los seres humanos? ¿Por qué busca destruirnos, no? ¿Cuál es el enfoque? Y me acuerdo que hace tiempo hablábamos que Génesis dice que Dios hizo al hombre a su imagen. Sí. Y algo que le cuesta al enemigo, que le cuesta a Lucifer, Satanás, como quieras llamarlo, es que somos formados a la imagen de Dios. Entonces, él quería ser igual que Dios. Entonces, por eso busca oprimirnos en lo espiritual, busca destruirnos en lo espiritual y tiene ese énfasis, ¿no? Entonces, no es como algo débil que vemos ahí, siquiera una imagen o algo, simplemente está tratando de destruir algo que es importante, ¿no? Claro. Entonces yo le quiero preguntar a Fer, ¿cómo es que opera este mundo espiritual en la vida de las personas? ¿Y cómo es que una persona puede caer en este asunto de llegar a ser poseída por el enemigo? Sí, claro. Bueno, pues aquí es una cuestión de semántica, o sea, entender el significado de las palabras, ¿no? Lo que yo pongo como fundamento es que sí existe la posesión demoníaca y también existe lo que es la influencia demoníaca. Son dos cuestiones diferentes y que obviamente tiene que ver con a quién le perteneces. Ok. La posesión demoníaca habla acerca de a quién le perteneces, como yo lo estoy mencionando, y la influencia demoníaca es que tienes un dueño, pero estás expuesto a otra influencia. Wow. Entonces, yo creo que la gente que no conoce a Dios o que no ha hecho a Jesús Salvador de su vida, pues son hijos del diablo. Se escucha fuerte. Sí. Y sé que hay mucha gente que nos está escuchando y a lo mejor pudiese ser peyorativo. No quiero que se sienta atacado. Estamos hablando en un foro de una realidad también de cosmovisión espiritual. Sí. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros, al haberle recibido en nuestro corazón, somos llamados hijos de Dios. También la Biblia dice que el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge desparrama. Entonces, si tú no estás con Dios, entonces no eres de Dios. Cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, entonces tu Señor, el dueño, o más bien el usurpador, que se atribuye manejar tu vida es Satanás. Entonces él permite que sus súbditos, que son los demonios, te lleguen a poseer. ¿En dónde vemos el fundamento? Bueno, lo podemos ver en la historia del endemoniado Gadareno. Dice la palabra de Dios que a este hombre lo poseían o vivían dentro de sí una legión. Por otra parte viene el concepto de lo que es la influencia. Cuando nosotros somos comprados por la sangre de Cristo, entonces tenemos un dueño de nuestras vidas, que es Jesús. Y yo creo que Él difícilmente compartiría nuestro ser con Satanás. Por tal motivo tenemos que saber que la sangre de Cristo nos ha comprado y es el precio que se pagó. Sin embargo, nosotros, como la mujer en el Edén, podemos prestarle nuestros oídos o prestarle la atención para que por ahí Él pueda persuadirnos. Y entonces existe una apertura de puertas para que el enemigo legalmente pueda influir vía sus demonios sobre las personas o sobre los creyentes. Y si en algún momento llegamos los creyentes a creer esta mentira, pues a pesar de que no seamos poseídos, vamos a ser atormentados. Aquel que le pertenece a Cristo puede ser o influenciado u oprimido. Okay. ¿Sí? ¿Qué es una opresión? Pues un tormento, Sí, claro. pero que a fin de cuentas no viene desde adentro de ti, sino es externo. Y la posesión, pues a fin de cuentas es algo que cohabita dentro de ti. Y ahí encontramos la historia de este rey llamado Saúl en la Biblia. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, hay un versículo que
que pone a mucha gente a pensar, ¿verdad? Y dice, ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador, ¿verdad? Sabemos que si analizamos el contexto de esta situación, Saúl había sido como desobediente, había sido como rebelde, ¿verdad? Se había apartado de Dios y podemos ver que fue influenciado entonces y luego viene esta opresión. Bueno, hablando específicamente de esto, pues la Biblia es explícita. Dice que Dios mandaba un espíritu que atormentara a Saúl. Y entonces podemos ver que a esta altura, o más bien en este avance del desarrollo del libro de Samuel, vemos que ya había sido desechado por Dios. Sí. Saúl, de tal manera que volvemos al principio, el que no es conmigo es contra mí. Entonces definitivamente ya Saúl, a pesar de que fue erigido como rey por Dios, cuando él desobedece, Dios lo desecha. De hecho, él dice que le pesa haber puesto a Saúl por rey y en su momento también menciona que lo desecha. Esto es, ya no es parte de mi posesión. Sin embargo, nosotros podemos ver entonces que eso le abre la puerta a Satanás para que no solamente le atormente. Llegó un momento a poseer a Saúl. No sé si ustedes se acuerdan cuando él llega a matar a los sacerdotes. ¿Por qué? Pues porque obviamente le esconden el lugar en donde está David. Eso solamente lo puede hacer una persona que es poseída por el diablo, definitivamente. Entonces yo creo que ese tormento significa una posesión de un hombre que fue un cuerpo que Satanás estuvo utilizando. ¿Podríamos afirmar que Dios tiene entonces la autoridad para enviar huestes diabólicas, por así decirlo, y usarlas a su favor? Por lo que dice específicamente en el versículo, que era un espíritu enviado por Dios. Sí. Yo podría decir que sí. Acuérdense que la Biblia dice que los ángeles son seres espirituales que sirven o están al servicio de los santos, pero si están al servicio de los santos también están al servicio de Dios. Y un ángel es un ser espiritual que puede ser bueno, al servicio de Dios, o malo, como un demonio. Lo que te quiero entender es que en el libro de Job se menciona que los hijos de Dios se presentaban ante la presencia y entre ellos estaba Lucifer. Sí. Entonces quiere decir que ellos se presentaban y Dios les ordenaba o les decía qué tenían que hacer como hijos de Dios. Esto es, ellos están también al servicio de nuestro Señor y tenemos que saber que Dios lo permite. Esto me recuerda también a cuando está Jesús con Simón, ¿no? Le dice, Satanás ha venido a pedirme tu alma. Y Jesús le dice muy sutilmente a Pedro, le dice, yo voy a estar orando para que no te falte la fe, ¿no? Y es que existe esa lucha, pero Dios busca que nosotros de una manera en deseo, necesidad, busquemos la dependencia de Dios, ¿no? Del Espíritu para poder seguir, ¿no? Hablando de esto, Fer, me acuerdo hace algunos años que pasé por un momento así, ¿no? En el que estaba tratando con personas que venían de homosexualidad y todo eso y estábamos tratando de ayudarlas y me acuerdo que sucedió un hecho en donde un ataque del espiritual, ¿no? Trató de desanimarme. Y me acuerdo que tú me decías, es que cuando alguien está enfrentando, está luchando contra aquello que se opone y busca traer la verdad a las almas que lo necesitan, el enemigo no va a estar en paz, no va a tratar de destruir, va a tratar de destruir a aquellas personas que están haciendo algo para Dios, ¿no? Entonces, es como hablar de esa parte, ¿no? Como la influencia que tiene y que trata de venir a destruir la obra que Dios quiere hacer. Entonces podemos decir que el desánimo y la influencia son cosas que son ataques del enemigo, ¿verdad? Que son sutiles, pero que no por eso dejan de ser muy peligrosas en el corazón de un creyente, de una persona. ¿Estás de acuerdo con esto, Fer? Sí, nada más ahí es donde muchas veces las iglesias llegan a tener este prejuicio, ¿no? De que podemos llegar a espiritualizar todo. Sí, definitivamente el desánimo puede ser una influencia demoníaca para neutralizar a una persona, la depresión, pero tenemos que conocer si verdaderamente eso fue el origen.
porque puede ser una conducta espiritual o también puede ser una conducta emocional. ¿Algún consejo, amigo, práctico que nos ayude a diferenciar la raíz de esta situación, de estas vivencias? Bueno, la Biblia dice que el hombre espiritual discierne las cosas que son espirituales. Yo diría que los creyentes, los cristianos nacidos de nuevo, deberíamos de tener agudizado el discernimiento. Eso no es muy práctico, sé que no es muy práctico. Sí. En la vida normal espiritual, eso debería de ser. La otra parte es, yo no soy un nacido de nuevo y me gustaría saber si ciertas conductas que veo, pues puedo conocer su origen. Yo diría que lo trates en lo natural, en lo físico, y si no hay un resultado, entonces apeles a lo espiritual. Buenísimo. Esto es, si una persona tiene un ataque de pánico, un ataque de depresión o cualquier otra cosa, pues vayan con el psiquiatra, con el psicólogo, con el neurólogo, ¿sí? Claro. Y si no hay un resultado, pues entonces sepamos que puede tener un origen espiritual. Y es ahí donde abrimos la invitación a las personas que no conocen a Cristo para que puedan entender que hay una realidad espiritual y que a pesar de que ustedes no estén involucrados en ella, pues a veces puede llegar a ser la solución para tu vida. Así muchos de nosotros hemos conocido a Jesús por algunas cosas que no resolvemos y que entendemos que va más allá de lo natural. Claro. Wow, está siendo muy, muy bueno este podcast, o sea, creo que... Pero se nos acabó la memoria, tenemos que cortar. No, pero está siendo, creo que, muy edificante para el creyente, la persona que camina con Cristo, y aún para aquellos que no tienen una relación con Cristo sana o una relación real, ¿no? Por así decirlo. Con el asunto y el tema de la autoridad espiritual. Uh-huh. O sea, ya hablamos acerca de la diferenciar y todo eso, ¿no? Ahorita Fer decía algo bien importante, o sea, hay gente que no está endemoniada, simplemente necesita ir al médico, ¿no? Simplemente, o sea, un tratamiento médico, etcétera. Pero ¿qué onda con el tema de la autoridad espiritual para aquellas personas que sí claramente manifiestan un tormento por un demonio, Fer? Sí, yo encerraría esto en una pregunta de acuerdo a lo que dice Arthur. Y si nos encontráramos que el asunto tiene origen espiritual, ¿qué hacer? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues tendríamos que primero, pues sí, unos chanclazos, a ver si lo escupe, ¿verdad? Yo creo que la parte importante de esto es que nosotros como seres espirituales no le demos vuelta y lo enfrentemos. Sí. A veces la iglesia piensa que ese es un ministerio y que algunas personas pueden llegar a tener ese llamado, esa unción. De repente puede Dios permitirlo, pero creo que todos estamos llamados a eso. Porque imagínate que estás en un lugar en donde a lo mejor no está esa persona, pues tienes que echar mano de lo que dice Arthur, la autoridad de Cristo en tu vida, ¿verdad? Y definitivamente cuando nosotros nos encontramos en la práctica con una confrontación de una persona que sea poseída o atormentada por el enemigo, pues cómo echárselo fuera. Y pues aquí el fundamento es estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y al estar llenos del Espíritu Santo tenemos que saber que solamente podemos tener comunión con el Espíritu Santo cuando nosotros vivimos una vida de santidad, de integridad, y eso te da la autoridad espiritual para que el enemigo se someta. Esto no es cuestión, como lo mencionaban ustedes en la introducción, de que a veces se hacen algunos ritos, o diría yo, se tienen algunas mantras como para poder llevar a cabo un exorcismo. No es un asunto de cuántos rezos te sabes, qué mantras dices, cuál es la modulación de tu voz para hacerlo. Es un asunto de autoridad. Sí. Dice la palabra de Dios que si el Hijo del Hombre nos liberare, seremos verdaderamente libres. Entonces, la libertad que da Jesús es nuestra autoridad. Tener una vida de integridad nos da la autoridad para saber que
todo lo que no es de Dios se va a someter. Y ahí está el fundamento para ser eficaces en este ministerio de la liberación, la autoridad espiritual. Y como tú decías, ¿no, Fer? Que puede ser de Cristo o puede ser de alguien más, ¿no? Entonces, creo que cuando uno sabe que es de Cristo, sabe que Él es suficiente, ¿no? Y que la autoridad que Él tiene es suficiente. Cristo le dijo a los demonios que estaban en el hombre gadareno, salgan, y salieron. Dice la Biblia que aún hasta los demonios huyen porque lo conocen su poder, conocen su autoridad, ¿no? Y creo que mucha gente que no tiene a Cristo en su vida es por eso que usa todo lo que está alrededor, ¿no? El agua bendita, un crucifijo, porque no conoce la autoridad que Cristo tiene. Entonces, cuando nosotros lo tenemos, hay esa autoridad. Y creo que a veces hemos pintado escenarios muy fantasiosos, ¿no? Incluso dentro de la iglesia, ¿no? Oye, que liberaste a esta persona. ¿Y cómo fue? Porque están expectantes, porque ya hay algo predeterminado, ¿no? Algo que han visualizado. Pero es algo normal, como lo decía Fer, es algo que necesitamos vivir cotidianamente, sí. Y no se necesitan de muchas cosas, simplemente, como decía Fer, el espíritu y ayudar a esa persona a la libertad, ¿no? Creo, y siendo bien vulnerable y transparente, uno de los mayores temores que quizá han crecido en mí es el que se presente una situación como esa y que a lo mejor no esté lo suficientemente preparado porque ando en una mala racha en mi vida espiritual. ¿Qué se hace ahí, Fer? Bueno, no te andes bajando de la cruz, George. No te bajes de la cruz tan a menudo, porque en una de esas te puede pasar lo que a los hijos de Eseba. Exacto, ¿verdad? sí. Inconstante. Hablando de estas ilustraciones, ¿no? Dice la palabra de Dios que en el libro de los Hechos había un tal Eseba que él practicaba el exorcismo. Eran como exorcistas itinerantes, andaban de región en región o de aldea en aldea, a eso se dedicaban, y los hijos, viendo al Padre, pues eso es lo que hacían, ¿verdad? Y entonces ellos veían cómo el ministerio del apóstol Pablo era eficaz. Y entonces resulta que una persona estaba siendo atormentada, así lo dice la palabra de Dios, estaba siendo atormentada, y de repente estos hijos de Eseba quisieron reprender aquello que estaba afectando a esta persona, y le dice: en el nombre del Dios que predica Pablo, te conjuro que salgas de él. Y entonces voltea a este hombre, y los demonios lo utilizan como instrumento, o su boca como instrumento, para decir: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? Uh-huh. Y entonces dice la palabra de Dios que brincaron y se abalanzaron sobre ellos al grado de dejarlos desnudos y se fueron. Entonces, por eso no te bajes de la cruz, George. La parte importante de esto es ¿qué hacer en la práctica? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que entender es que lo que movía a Jesús para sanar, para salvar y para liberar es la compasión. Entonces, Él liberaba porque tenía compasión. Imagínate una persona como el endemoniado gadareno, que él vivía autoflagelándose todos los días. No sabemos si tenía la conciencia de querer o no ser libre, pero qué tormento tenía esa persona y por qué esa persona. Entonces, cuando te haces esa serie de preguntas, esa es la razón por la cual Jesús liberaba. Tiene que ser más grande la compasión que nosotros como pastores tenemos por las almas que el miedo que podemos sentir en medio de lo que se llegase a presentar. ¿Sí? Entonces, aquí estamos los pastores de esta o de la próxima generación. Tenemos que saber algo. Nos tiene que mover la compasión por los perdidos y atormentados por el diablo. Claro. Eso tiene que ser más grande que nuestro temor o inclusive, como llegamos a mencionar, nuestra indecisión para ser radicales en las cosas de Dios. La compasión tiene que ser más fuerte que nuestra indecisión o que nuestro temor. Buenísimo. Claro. Hay mucho que hablar respecto a esto, pero creo que si algo tenemos que reconocer es que ha faltado conocimiento y entendimiento respecto a este ministerio tan esencial
y que a veces los mismos hermanos, la misma gente de la iglesia hemos cometido un poquito el error de adquirir algunos métodos, prácticas, espiritualizar todo, ¿no? Y no profundizar bien y no entender bien esta cuestión de la liberación. Por ejemplo, cuando vemos en Mateo capítulo 17, en el versículo 15, ¿sí estoy bien? Sí. Creo que sí. Es el del niño que es echado al fuego, ¿verdad? Mateo 17:15, ¿verdad? Ahí habla de este padre que va con Jesús y le dice, mi hijo es atormentado, ¿verdad? Y este espíritu lo toma y lo echa al fuego, ¿verdad? Fer, ¿cuál es tu postura teológica? ¿Cómo interpretas esto y cómo nos ayudarías a tener una buena comprensión de las Escrituras y entender cómo las enfermedades mentales pues no siempre tienen que ver con posesiones demoníacas, ¿verdad? Que sí, bien es cierto, yo creo fielmente que la enfermedad tiene como raíz el pecado. Sí. O sea, Dios no nos creó para vivir con enfermedad. O sea, la entrada del pecado al mundo. Ajá, la entrada del pecado al mundo. O sea, Sí. después de la caída, entra el pecado en la raza humana y eso por consecuencia trae la cuestión de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, la enfermedad en esencia es consecuencia del pecado. Es un niño que que tiene esquizofrenia, porque esta es una postura, ¿verdad? Se ve a veces a través de esa óptica, o realmente es una persona atormentada. Estas personas que aparecen con estas enfermedades en la Biblia, a ver, ¿por qué la gente que es escéptica o que no es cristiana dice, no, es una enfermedad mental, ¿verdad? O no, la otra parte, no, son demonios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mediamos esto, Fer? Si el padre, o más bien, si la medicina hubiese estado desarrollada en ese tiempo, la primera opción de una persona antes de llevarlo a que lo liberen, ¿cuál sería? Llevarla con el médico, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, un especialista cuesta dinero. Entonces, las limitantes de este hombre es que a lo mejor la medicina no está tan desarrollada, o si hubiese estado desarrollada, a lo mejor no tenía el dinero para pagar un tratamiento. En ese sentido, yo creo que parte de la aportación que Dios nos ha dado a través de la historia, pues es el desarrollo de la ciencia médica, ¿sí? Yo creo que Dios le da la capacidad a los hombres para tener ese conocimiento y esa sabiduría. Y también lo considero divino, providencial, o sea, cómo se ha desarrollado la ciencia médica. Entonces, yo creo que este hombre acude a Jesús porque tiene compasión de su hijo. Ese es el principio que vimos ahorita. Lo segundo es que Jesús echa fuera este tormento, pues porque ciertamente, o sea, la enfermedad llega a ser, y sobre todo una enfermedad mental, llega a ser el producto de una naturaleza caída, en la cual Dios tiene que tener intervención. Ahora, ¿quién pudiese ser el instrumento para poder tratar de agrandar o tratar de sobredimensionar una enfermedad? Pues Satanás. En la medida que él desprestigia a la humanidad, sabe que desprestigia a Dios. Por eso yo creo que Jesús echa fuera a un demonio que estaba tomando la enfermedad o la limitación en su mente para estar atormentando a este hombre. Entonces Jesús trata directamente con aquello que atormenta o sobredimensiona un mal que se tiene. Excelente. Y creo también, de acuerdo a la pregunta que me estás haciendo, que hoy en día muchas enfermedades pueden ser, sobre todo mentales, pueden ser tratadas por medio de lo que es la medicina. Nuestra postura es que Dios le da el conocimiento a los médicos y vuelvo a reiterarles, no tiene que tener un origen demoníaco, pero si nosotros vemos que no existe la eficacia, entonces apelemos a lo espiritual. Esto es, no estoy diciendo que todas las enfermedades mentales son demoníacas, podemos echar mano de la sabiduría de Dios dada a los médicos y al desarrollo de la ciencia al día de hoy, pero si no llegase a funcionar, entonces podemos tratar lo espiritual. Sí. Igual también puede darse la ayuda a la par, ¿no? O sea, una persona que tiene problemas psiquiátricos, ¿verdad? Mentales, tiene que recibir ayuda espiritual al fin de cuentas, ¿no? Los familiares que tratan con ese tipo de personas, aquí no olvidemos al padre que estaba tratando con este niño, claro. ¿No? A fin de cuentas también es puesta a prueba su fe cuando dice, Jesús le dice, ¿no? Si él cree, ¿verdad? Dice, claro, sí creo, ¿verdad? Entonces, también los familiares, entonces podríamos llegar a la cuestión de que no se tiene que polarizar,
pero sí bien también se puede llevar a la par la ciencia médica, el conocimiento de los médicos, los medicamentos, y a la par una guía, una enseñanza, una consulta y una ayuda espiritual, ¿no? O sea, a la par pueden ir estas dos cosas, no están peleadas unas con la otra. Así es, así es. Y yo quisiera ir aterrizando un poquito algunas ideas que puedo llegar a ciertas conclusiones. Y es esto, la Biblia dice que Dios guardará nuestras vidas, nuestros corazones y nuestra mente en medio del caos. Él guardará en completa paz. Así que yo quisiera animarnos a esto, a quien está escuchando esto y ponerlo sobre la mesa. O sea, reconocer la importancia de cuidar, tener un cuidado integral en nuestra vida espiritual o en nuestra vida diaria, en nuestra vida física, espiritual, y del alma, ¿no? Así que creo que esto es bueno. Sí, ¿qué tan estricto eres tú, por ejemplo, Fer, en no dejar entrar algo a tu corazón que pueda abrir la puerta al enemigo? ¿Qué tan estricto se tiene que ser? Bueno, el ser estricto o no depende de la voluntad de uno. Yo creo que cuando nosotros caminamos con el Espíritu Santo, nos interesa más mantener esa cercanía. Sí. Y lo hacemos no contristándolo. Claro. Entonces, cuando yo decido no contristar al Espíritu Santo y camino con Él, bueno, pues entonces Él también, en contrapartida, dice la palabra de Dios, que va a traer convicción de pecado a mi vida. Exacto. Y cuando hay una convicción de pecado, entonces yo entiendo lo que no debo de hacer, Exacto. porque tengo de parte de Él esa comunión, esa interacción. Entonces, no es un asunto de que yo pueda o no ser estricto, sino me interesa más mi comunión con el Espíritu Santo y no lo quiero contristar. Sí. Y eso, por consecuencia, va a hacer que las puertas se mantengan cerradas. Claro, porque lo estricto lo limitas a reglas, ¿no? Okay. Y creo que el Espíritu Santo es una aventura. Sí. Más allá de reglas o de limitarlo a ciertas normas y formas de conducta, ¿no? Aquí otro punto importante que me gustaría, buenísimo, esta parte de la diferencia entre lo estricto y la dependencia y la comunión con el Espíritu Santo. Otra parte que me gustaría también hacer un llamado a las personas que nos están escuchando es a que tome decisiones sabias y correctas a la hora de el acercamiento que va a tener con personas o con autoridades espirituales que le pueden ayudar a salir de una situación como la que estamos planteando. Porque en medio de esto también hay personas que lucran con el sufrimiento, los padecimientos espirituales incluso de las personas, y al ver la desesperación entonces aprovechan y como lo hemos hablado, y es un concepto bastante sonado, sobre todo cuando hablamos de estas vertientes, en vez de que las personas puedan salir a flote de esta necesidad o este problema por el que están atravesando, se hunden más. Claro, entonces, lo que siempre decimos, ¿verdad? Que aquella ayuda, que aquella guía que usted está recibiendo pueda estar correcta a la luz de la palabra. Sí. Zula hace 2 episodios nos hablaba un poquito acerca de cómo los hechiceros se aprovechan y enganchan más a las personas, y entonces lo que podría ser una salida más pronta termina estancándolos. Ahora aquí que está el pastor de Tangamanga, o sea, Fer cobra barato. Sí. por liberación, dependiendo del ritual. La ofrenda y la ofrenda. Sí, por ejemplo, aquí somos 4. ¿Cuánto nos cobraría? No, creo que algo importante que dice la palabra es que el Espíritu nos guía a toda verdad, ¿no? Entonces, si nosotros estamos teniendo esa relación con el Espíritu Santo, vamos guiados hacia algo seguro, ¿no? Hacia algo que no nos va a afectar. Y hablábamos se tiene que estar preparado para una liberación, Fer. Bueno, tocando varios puntos de lo que mencionaron, sí cobro barato, definitivamente. Creo que sería la mejor opción, ¿verdad? Conmigo no vayan, porque ya ven que a veces me bajo de la cruz. Entonces, si ustedes me dicen cuánto les cobraría a los 4, bueno, pues 4 por 1. 4 por 1, ¿verdad? Un paquete. Sí, imagínate. Un combo cuates. ¿Cómo prepararnos para esta parte cuando llegase a suceder, ¿verdad? Algo. Bueno, primero tienen que entender algo, o tenemos que entender algo. Tenemos que ser personas
que entendamos que en el ministerio de Jesús está la liberación, como parte de lo que la iglesia tiene que llegar a ser. Sea que lo busquemos o que no lo busquemos, nos va a llegar gente que está siendo atormentada por el enemigo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no tengamos miedo, ¿verdad? O más bien, no le demos vuelta al asunto, enfrentémoslo. Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que hacer es que nos debe de mover la compasión, definitivamente, como yo se los mencionaba. Y lo tercero es que siempre traten de acompañarse de otra persona. Ok. ¿Sí? Siempre es bien importante que si ustedes van a atender algún caso, pues regularmente no va a ser algo fortuito. No. De hecho, siempre te van a decir, oye, fíjate que hay una persona que está teniendo este tipo de comportamientos o está teniendo este tipo de aflicciones. Pues ya te vas preparando. Nadie llega a la iglesia y quiero liberación. Y que tú estés desayunando y entonces tengas que salir y atenderlo porque te gana la compasión. No es así, no va a ser así. Aquí sí se puede planear. Entonces, mi sugerencia es que estén entre dos personas, que estén caminando en integridad. Y ustedes no tienen que caer en una provocación de parte del enemigo. Lo único que tienen que hacerle ver a la persona es que esta persona tiene que encontrar la salvación. Porque una vez que encuentra salvación, entonces ya no es posesión del enemigo. Ya le puedes arrebatar lo que no le corresponde. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es llevar a la persona a que reconozca a Jesús como su Salvador. Y una vez que estemos en esa plataforma, lo que nosotros hacemos nada más es reclamar lo que a Dios le pertenece. Y es posible que no necesitemos ni gritar ni pelearnos, simple y sencillamente hablar de que ahora esta persona le pertenece a Cristo y exaltar el nombre de Dios en medio de este tiempo de ministración. Wow, buenísimo. Un tema que hablábamos y ahorita vamos con lo que sucede después o lo que debe de venir después de la liberación. Lo platicábamos también fuera del aire. Pero, Fer, ¿de quién depende el trabajo de libertad? Más de una vez he escuchado que hay incluso personas que no quieren ser libres. Hay un caso que no lo voy a comentar. Nombres. ¿Es posible que una persona no quiera ser libre? Sí, yo creo que hay personas que ni siquiera tienen la voluntad, o más bien que el enemigo poseyéndolos no les da la oportunidad de que su voluntad decida. Entonces hay gente que ni siquiera sabe que existe esa opción. Allí es donde nosotros sí tenemos que entender que debemos indagar un poquito más sobre esto. Porque si una persona viene a decirte que hay alguien, ya sea familiar o amigo, que está siendo atormentado y le puede atribuir esto a algo más que a una enfermedad, a una situación, digamos, paranormal o demoníaca, entonces tú lo que tienes que saber es lo siguiente: te vas a enfrentar a una persona que quizá no tenga la intención de querer ser libre o que el enemigo tenga cautiva su voluntad. ¿Qué hacer? Otra vez, la preparación es importante. Yo sugeriría que nosotros primero tomáramos un tiempo de ayuno y oración para que pudiéramos nosotros, cuando se nos presente la persona, tomar autoridad sobre aquello que le atormenta, enmudecerlo, ¿sí? Jesús habló directamente, no interactuó, habló directamente. Pocas veces interactuó, pero habló directamente y le decía: espíritu mudo y sordo. Él ya discernía qué estaba atormentando a una persona. Entonces nosotros podemos llegar a discernir, por eso les digo, aquí ya tiene que haber un poquito más de preparación, y llevar cautivo a ese ser para que suelte la voluntad. Y una vez que suelte la voluntad, porque en la práctica así es, nosotros vemos cómo cambia la fisonomía de la persona, cómo cambia la conducta, entonces volvemos a lo mismo: llevar a la persona a que tenga a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Buenísimo. ¿Qué viene después de la liberación? Porque hay muchas personas o familiares que se cubre la necesidad. Híjole, pues ya mi hijo dejó de ser atormentado, ya no me quiere golpear, ya no me quiere matar, ya no me habla con maldiciones. Gloria a Dios, pero después de ahí
se hace a un lado el proceso que viene después. Hablabas en una plática que tuvimos en preparación para este mensaje de lo importante que es el discipular a la persona una vez que es liberada. Sí, claro, o sea, esto es bien, bien importante. O sea, una persona o sea, Jesús no viene y te hace libre únicamente para que tú te sientas mejor, ¿verdad? Aunque obviamente apelo otra vez al versículo que dice, Él guarda nuestras vidas en completa paz. Pero Él no solamente desea dejarnos en paz, sí, por así decirlo, tener la paz de Cristo, sino también nos quiere convertir en sus discípulos. Entonces, el llamado también es importante para todo ser humano, hombre y mujer, es un llamado a ser discípulos de Jesús, a caminar con Jesús, y a medida de esto, ¿verdad? Obviamente por ejemplo, si una persona, puede un discípulo de Cristo, un seguidor de Jesús, ser atormentado, ¿verdad? O ser afligido, ser influenciado, ¿verdad? Claro, o sea, ahorita hablaban algo bien importante acerca de qué es disciplinas o algo así puedes tomar. En lo personal, por ejemplo, muchas cosas yo las evito que sé que pueden provocar cierta opresión espiritual. Hablo de películas, hay gente que dice, no hombre, eso yo lo puedo separar perfectamente, eso no es sangre, eso es catsup, ¿verdad? O sea, de esas películas, sí, un poquito o series, ¿no? Ahorita están mucho las series en Netflix y todo este rollo, ¿verdad? En lo personal yo las evito. O sea, hay ciertas cosas, o por ejemplo, cosas como el evitar también conversar con alguien con un espíritu maligno, de verdad, de noche, ¿verdad? Porque también la oscuridad tiende a afligirnos un poco, ¿no? Entonces, pero todo eso es parte de una persona que camina en Cristo y camina en la luz de Jesús. Es algo que va comprendiendo a medida que crece en su relación con Dios. Claro. Pues bueno, creo que esto daría todavía para más, hay mucho más de dónde Mucho darle, más. pero creo que algunos principios básicos e importantes se han establecido. Esperamos que haya habido algo de revelación, de verdad, entendimiento respecto a este tema, ¿verdad? Y igual cerrar con esta idea de llamarte primero pues a aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ¿verdad? Que seas consciente de esta verdad, de esta realidad espiritual, que haya una conciencia de esta realidad espiritual para que tomes esta decisión, ¿verdad? Si tú ya eres un seguidor de Jesús, si tú ya conoces a Cristo, te invitamos a caminar una vida de discipulado, en comunión con Jesús, ¿verdad? Y que tomes también responsabilidad de lo que te toca a ti hacer respecto a la sanidad de tus emociones. Estos últimos meses, desde el año pasado, por ahí de septiembre a la fecha, he estado muy involucrado en estudiar un poco más sobre sanidad interior, ¿verdad? He estado dando un curso y leyendo algunas cosas, como que siento que Dios me está llamando mucho a trabajar esa área en específico. Es algo que quiero invertir y hacer parte de mi ministerio, y creo que es bien importante, ¿no? Entonces creo que si tú ya conoces de Jesús, ya vas caminando junto con Jesús, no eches en saco roto esas cuestiones internas de tus emociones, situaciones del pasado, no las dejes sin resolver. Porque toda herida que sigue abierta, que sigue ahí sin resolver, sin sanar, esa herida es olor fragante, pero para el enemigo, claro, ¿verdad? Y ahora puede venir el diablo a hacer de las suyas en esa herida, en esa situación sin resolver. Entonces, pues bueno, a caminar, ¿verdad? Y que no hay imposibles para Dios. Nada es imposible para Dios cuando se le reconoce, cuando se le pide, ¿no? Así es. Amigo Cris Carrión, ¿algo que quieras agregar? Dios es suficiente. Amén. Muy bien. Amigo Fer, muchas gracias. Seguramente te vamos a tener como invitado frecuente aquí al podcast. Gracias, fue un tiempo bien fructífero y estamos bien agradecidos con Dios por tu vida. Muchas gracias. Ustedes saben que les aprecio mucho. A todos los conozco y me conocen de tiempo, entonces siempre es un placer y un deleite pues estar con ustedes y compartir con ustedes. Gracias, Ánimo. Fer. Amigo Artur. Sí, gracias. Disfruté mucho, aunque como decía Luis, hay mucho más Sí. sobre estos temas, pero pues te animamos a que te acerques
más a Cristo y a la iglesia. Así es. Y encontrarás más respuestas y obviamente a la palabra de Dios. Si necesitas algo de guía, ayuda o alguna Yes. profundidad sobre este tema, nos puedes Sí. enviar un mensaje privado o puedes buscar las redes sociales de nuestra iglesia, @Centro Cristiano Ágape, Austria, Ágape Norte, Ágape Tangamanga, Ágape Oriente y Centro Cristiano Ágape Sur. Entonces ahí te esperamos. Muy bien, amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta hora, ¿verdad? Pero creo que fue una hora muy fructífera, aunque te tenemos una noticia. Tenemos preparado un episodio bonus de este capítulo, de este episodio número 13, donde estaremos compartiendo algunas experiencias de liberación que hemos vivido. Vamos a tener un poquito de carnita, un poco más práctica. Entonces te animo a que puedas escuchar este episodio bonus que estaremos sacando en el transcurso de esta semana. Ya veremos, pero va a estar muy bueno. Que Dios te bendiga, muchas gracias por escucharnos. Esto es Dialéctica Podcast, episodio número 13. Bye. Bye, bye.